El multimillonario se burló de la camarera por ser pobre. Ella metió la mano en su bolso y lo sorprendió. ¿Y si un solo instante pudiera cambiar todo lo que creía saber de alguien? Anna limpió la mesa de la esquina por tercera vez, con las manos firmes a pesar del cansancio que le pesaba sobre los hombros. A los 35, había aprendido que la dignidad no era algo que se llevara en la mano. Residía discretamente en cómo tratabas a los demás, incluso cuando no podían ver más allá de tu uniforme. La hora del almuerzo en el Metropolitan había sido particularmente brutal, pero ella había sonreído con cada pedido, cada mirada impaciente, cada comentario condescendiente sobre una simple camarera. Su desgastado bolso de cuero estaba escondido debajo del mostrador, su contenido más valioso que cualquier propina que hubiera recibido hoy. Dentro yacía algo que pronto pondría el mundo patas arriba de un hombre, aunque ninguno de los dos lo supiera todavía. El sol de la tarde se filtraba a través de los altos ventanales del restaurante, proyectando largas sombras sobre el suelo de mármol, donde su vida estaba a punto de cruzarse con la de él de la forma más inesperada. ¿Desde dónde nos miras hoy? Anna llevaba 8 meses trabajando en el Metropolitan, desde que regresó a la ciudad para cuidar a su padre enfermo. El exclusivo restaurante atraía a la élite de la ciudad. Abogados, médicos y ejecutivos que apenas notaban al personal que los atendía. No le importaba la invisibilidad la mayoría de los días. Le daba tiempo para pensar, planificar, recordar quién era antes de que la vida diera sus giros inesperados. Las facturas médicas de su padre habían agotado sus ahorros, obligándola a dejar atrás su vida anterior. Los demás camareros respetaban su ética de trabajo, aunque a menudo se preguntaban por su pasado. Anna hablaba con una educación que parecía fuera de lugar, se comportaba con una tranquila confianza que no encajaba con sus circunstancias actuales, pero nunca se quejaba, nunca compartía su historia, simplemente se concentraba en superar cada día con gracia. El turno de la tarde solía ser más tranquilo, lleno de reuniones de negocios y almuerzos tardíos. Anna se movía entre las mesas con la eficiencia de la práctica, rellenando tazas de café y recogiendo platos mientras su mente vagaba hacia la noche que les esperaba. Le había prometido a su padre que verían juntos su película favorita. Una pequeña tradición que los reconfortó a ambos durante su tratamiento. Richard Blackwood entró en el restaurante como una nube de tormenta. Su traje caro y su imponente presencia llamaron la atención de inmediato. A sus 42 años, había amasado su fortuna en el sector inmobiliario. Conocido en toda la ciudad por sus despiadadas tácticas comerciales y su lengua afilada, su asistente corrió tras él, haciendo malabarismos con 2 teléfonos y una cartera de cuero, claramente luchando por seguir su ritmo exigente. Estaban sentados en la mesa más grande de Anna, donde Richard inmediatamente comenzó a dar órdenes a gritos en su teléfono sobre un trato que le hacía perder dinero a cada minuto. Su voz resonó por todo el restaurante, acentuada por gestos despectivos y la arrogancia que nace de no haber escuchado nunca la palabra no. Anna se acercó con vasos de agua y menús, con su sonrisa profesional firmemente en su rostro. Finalmente, Richard espetó sin levantar la vista del teléfono. ¿Entienden que el tiempo es oro? Llevo esperando aquí al menos 30 segundos. Su asistente se removió incómodo, evitando el contacto visual con Anna mientras dejaba los vasos. Disculpen la demora, señor. ¿Puedo empezar con algo de beber mientras revisas el menú? La voz de Anna se mantuvo firme, aunque notó el ligero temblor en las manos de su asistente mientras la joven rebuscaba entre sus papeles. Richard levantó la vista por primera vez, recorriendo con la mirada el uniforme de Anna con la clase de evaluación desdeñosa que había perfeccionado durante años considerando a la gente inferior a él. Café solo, fuerte, y que sea rápido. No tengo tiempo para esperar a que me sirvan. Hizo un gesto vago en su dirección, con el significado claro sin terminar la frase. Los demás comensales habían empezado a notar la perturbación. Algunos parecían avergonzados por su comportamiento, otros simplemente se dieron la vuelta. Anna sintió el peso familiar de su bolso contra la cadera,
un recordatorio de la vida que había dejado atrás y de la persona en la que había elegido convertirse. Algo en la crueldad casual de este hombre despertó recuerdos que ella se había esforzado por olvidar, pero simplemente asintió y se dirigió a la estación de café. Sin darse cuenta de que su encuentro apenas comenzaba, Anna regresó con el café, con las manos firmes mientras colocaba la taza delante de Richard. Él estaba enfrascado en una conversación con el potencial inversor, su voz cada vez más alta y agresiva a cada minuto que pasaba. Ella captó fragmentos de su conversación. Algo sobre demoler viviendas de bajos ingresos para construir condominios de lujo, desplazando a familias para obtener ganancias. Lo bueno de este trato, dijo Richard, reclinándose en su silla, es que estas personas no tienen opciones. No pueden defenderse. No son nadie. Camareras, conserjes, obreros. No importan en el panorama general. Hizo un gesto de despreocupación. Se acercó lentamente a Anna mientras ella le rellenaba el vaso de agua, usándola como apoyo para su argumento. Su asistente parecía mortificado, susurrando algo sobre hablar en voz baja, pero Richard la despidió con un gesto. Por favor, Linda, esta gente está aquí para servirnos, no para opinar sobre negocios que jamás podrían entender. Anna sintió que se le tensaba la mandíbula, pero continuó con su trabajo, recogiendo la mesa contigua donde una pareja de ancianos había terminado de almorzar. El caballero había dejado una generosa propina con una nota agradeciéndole su amabilidad con su esposa, quien había tenido dificultades con el menú debido a su baja visión. Estos pequeños actos de humanidad le recordaron a Anna porque había elegido servir a los demás, incluso en sus circunstancias actuales. Pero Richard no había terminado. Cuando Anna pasó de nuevo junto a su mesa, gritó tan fuerte que la mitad del restaurante lo oyó. «Señorita, necesito que entienda algo. Cuando pido un café, espero que sea perfecto. No espero tener que dar explicaciones a alguien cuyo mayor logro en la vida es aprender a llevar los platos sin que se caigan». El restaurante se quedó en silencio. Otros clientes se removieron incómodos, claramente perturbados por su comportamiento. La asistente de Richard le tiró de la manga, intentando calmarlo, pero él la ignoró. Esta gente necesita saber cuál es su lugar. No se puede dirigir un negocio exitoso mimando al personal. Anna se quedó completamente inmóvil un momento, su mano moviéndose instintivamente hacia su bolso. Dentro había una carta, una que llevaba meses cargando, sin saber si alguna vez la necesitaría. La carta que podría cambiarlo todo sobre esta conversación, sobre sus suposiciones, sobre quién tenía el verdadero poder en esta sala. «Señor», dijo en voz baja, con una nueva cualidad en su voz que hizo que Richard levantara la vista de su teléfono. «Entiendo que estés frustrada, pero quizás podríamos manejar esto de otra manera». Richard rió, un sonido áspero que resonó en las paredes de mármol. «¿Manejar qué de otra manera? Tú eres camarera. Yo soy multimillonaria. No hay nada que manejar excepto que tú hagas tu trabajo y yo decida si mereces una propina por un servicio mediocre. Si este momento te conmovió, por favor, dale al video un me gusta». Anna metió la mano en su bolso y sus dedos encontraron el sobre familiar. 20 años en el negocio le habían enseñado que los momentos más poderosos a menudo venían envueltos en los paquetes más sencillos. Richard no tenía ni idea de que la doncella que tenía delante tenía la clave de su mayor negocio, el que podía hacer o deshacer su imperio. Al sacar la carta, no le temblaron las manos. Después de todo, llevaba preparándose para este momento más tiempo del que creía. «¿Qué se supone que es eso?», se burló Richard, echando un vistazo al sobre en las manos de Anna. «¿Una carta de renuncia? Bien. Ahórrame la molestia de que te despidan por incompetencia». Anna desdobló la carta lentamente, con la mirada escudriñando el membrete que Richard no podía ver desde su perspectiva. El documento era oficial, con el sello de Morrison & Associates, el bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Sus manos permanecieron firmes al recordar el día que lo recibió, sentada en la habitación de hospital de su padre,
intentando decidir qué tipo de persona quería ser de ahora en adelante. «Esta es una carta de mi abogado», dijo Anna en voz baja, con una nueva autoridad en su voz que hizo que Richard se detuviera a mitad de su café. «Se trata del proyecto de desarrollo Riverside». El rostro de Richard cambió al instante. El proyecto Riverside era su gran éxito, un enorme acuerdo de reurbanización por valor de cientos de millones, el tipo de proyecto que consolidaría su legado en el horizonte de la ciudad. Había estado luchando durante meses para adquirir las últimas propiedades necesarias para seguir adelante, pero un obstinado reticente había estado bloqueando su progreso. «Eso es imposible», dijo Richard, pero su voz había perdido su tono autoritario. «El reticente dueño de la propiedad es un ermitaño que ni siquiera se reúne con mi gente. Mis abogados llevan meses intentando localizar a esta persona». Anna sonrió por primera vez desde que él se sentó. Pero no era la sonrisa de servicio al cliente que había recibido. Esta se posó en sus ojos, cargada de años de silenciosa fuerza y firme sabiduría. «Esa sería yo, Anna Riverside. La propiedad ha pertenecido a mi familia durante 3 generaciones». El restaurante pareció contener la respiración. La asistente de Richard dejó caer el bolígrafo, comprendiendo de inmediato lo que esto significaba. Los demás comensales que habían presenciado su cruel despliegue observaban ahora con fascinación cómo la situación cambiaba de la forma más inesperada. «¿Mientes?», susurró Richard, aunque su rostro palideció. Conocía el nombre Riverside por meses de documentos legales y negociaciones fallidas. «El dueño de la propiedad vale millones. Solo eres una». No pudo terminar la frase. «Camarera», completó Anna suavemente. «Sí, lo soy por elección propia. Cuando enfermé, decidí dejar de administrar el negocio familiar para cuidarlo. Acepté este trabajo porque me daba un horario flexible y me recordaba lo que se sentía servir a los demás en lugar de estar siempre a solas». «Herved». El teléfono de Richard vibró con una llamada de su asesor legal principal, pero por primera vez en toda la tarde, la ignoró. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la sala. Se había pasado todo el almuerzo insultando a la misma persona que tenía su futuro en sus manos. Anna miró alrededor del restaurante, viendo los rostros de quienes habían presenciado su comportamiento. Algunos sonreían ahora. Otros parecían pensativos, procesando lo que acababan de aprender sobre las suposiciones y la dignidad. «Señor Blackwood, llevo meses considerando su propuesta de desarrollo. Mis abogados me han explicado los beneficios financieros, la creación de empleo y las posibilidades de mejora urbana. ¿Alguna vez se ha enfrentado a algo así? Cuéntenoslo en los comentarios». Dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolso. «Pero después de esta conversación, creo que necesito reconsiderar qué tipo de socio quiero para el legado de mi familia. El carácter importa más que el dinero, ¿no crees?». Richard se quedó boquiabierto, como pez fuera del agua, y su habitual confianza se desvaneció al sentir todo el peso de la situación. Alrededor del restaurante, otros clientes ya no fingían no mirar. Algunos grababan discretamente con sus teléfonos, otros simplemente observaban fascinados el cambio de fortuna que ocurría ante sus ojos. «Señorita Riverside», dijo Richard, con la voz desprovista de su anterior arrogancia. «Creo que ha habido un malentendido. Estaba teniendo un día difícil y...». «Por favor, Anna», lo interrumpió suavemente. «Llámame Anna. Y sí, todos tenemos días difíciles. La cuestión es cómo elegimos tratar a los demás cuando estamos pasando apuros». Miró a su alrededor, con la mirada fija en su asistente, quien había sido el blanco de su impaciencia toda la tarde. Richard siguió su mirada hacia Linda, su joven asistente, quien ahora lo observaba con una mezcla de decepción y vergüenza. Se dio cuenta de que todos sus empleados, todos en su círculo de negocios, lo habían visto humillarse al atacar a alguien que, sin ayuda de nadie, podría arruinar su acuerdo más importante. «Anna», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro.
Te pido disculpas. Mi comportamiento de hoy fue inexcusable. No tengo defensa alguna por cómo te hablé o sobre ti. Las palabras le resultaron extrañas. Richard Blackwood no se disculpó, no admitió su culpa, no mostró vulnerabilidad. Anna estudió su rostro, buscando sinceridad bajo la desesperación. Había pasado suficientes años en el negocio como para reconocer cuando alguien cumplía con su deber y cuando era genuino. Señor Blackwood, agradezco su disculpa, pero necesito que entienda algo. Ese proyecto de desarrollo. No se trata solo de dinero ni de edificios. Se trata de familias, comunidades, la vida de las personas. Sacó su teléfono y le mostró una foto de un anciano en una cama de hospital. Sus manos curtidas sostenían la maqueta de un pequeño edificio de apartamentos. Este es mi padre. Construyó esa propiedad desde cero. Creó viviendas asequibles para familias trabajadoras cuando nadie más lo hacía. Antes de considerar cualquier colaboración, necesito saber que quien quiera que trabaje conmigo comparte esos valores. Richard miró la foto, luego a Anna, viéndola realmente por primera vez. No solo una camarera uniformada, sino una hija que cuidaba de su padre, una empresaria que tomaba decisiones reflexivas, una persona con profundidad, trayectoria y sabiduría adquiridas a través de la experiencia real. ¿Qué se necesitaría?, preguntó en voz baja. ¿Para que consideres trabajar conmigo? Anna sonrió. Y esta vez fue cálido, genuino. Empieza por tratar a Linda con respeto. Págale lo que vale. Entonces podemos hablar sobre cómo su desarrollo incluye disposiciones para viviendas asequibles, espacios comunitarios y apoyo a las familias que se verán afectadas por los cambios. Richard asintió lentamente, con la comprensión reflejada en sus ojos. No solo me están vendiendo una propiedad. Me están ofreciendo la oportunidad de construir algo significativo en lugar de solo rentable. Exactamente. Anna dijo, las ganancias sin propósito son solo codicia, pero las ganancias con propósito, eso es un legado. Si han disfrutado de esta historia, suscríbanse a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Cuando Richard se acercó a Anna para estrecharle la mano, los demás comensales comenzaron a aplaudir en silencio. Su asistente, Linda, sonrió por primera vez en todo el día, y la pareja de ancianos de la mesa de al lado asintió con aprobación. A veces, los negocios más importantes ocurren en los lugares más inesperados, entre las personas más improbables. 6 meses después, Anna se encontraba en el vestíbulo del recién terminado centro comunitario Riverside, observando a los niños jugar en el luminoso espacio abierto mientras sus padres asistían a clases de capacitación laboral en el piso de arriba. El proyecto de desarrollo había transformado no solo el vecindario, sino a todos los involucrados en su creación. Richard se acercó con 2 tazas de café, un gesto que se había convertido en tradición durante sus reuniones semanales de progreso. Ahora era diferente, seguía motivado, seguía ambicioso, pero su éxito se medía en algo más que los márgenes de ganancia. El centro comunitario. Era solo una parte de un desarrollo más amplio que había creado cientos de empleos a la vez que preservaba viviendas asequibles para los residentes existentes. La fiesta de compromiso de Linda es el próximo fin de semana, mencionó mientras le entregaba el café a Anna. Quería que me asegurara de que recibieras una invitación. Dice que le enseñaste más a defenderse. En una tarde de lo que había aprendido en años trabajando para mí. Anna sonrió, recordando cómo Richard ascendió a Linda a gerente de proyectos al mes de su encuentro en el restaurante. Y luego la ayudó a negociar un salario que reflejara su verdadero valor. Siempre fue fuerte. Solo necesitaba que alguien lo viera. Hablando de ver a la gente con claridad, dijo Richard, sacando un recorte de periódico. Pensé que querrías ver esto. El titular decía, Proyecto de Desarrollo Local gana Premio Nacional. Por impacto comunitario. Abajo había una foto de ellos en la ceremonia de inicio de obras.
el padre de Anna, radiante en su silla de ruedas mientras cortaba la cinta ceremonial. Los ojos de Anna se llenaron de lágrimas. Su padre había vivido para ver el proyecto terminado. Incluso se había mudado a una de las nuevas viviendas para personas mayores, donde podía ser independiente pero tener acceso a la atención médica que necesitaba. Falleció en paz hace apenas 2 meses, rodeado de familiares y amigos, sabiendo que su legado seguiría ayudando a familias durante generaciones. Habría estado muy orgulloso, dijo Richard en voz baja, no solo de los edificios, sino de lo que has construido en todos nosotros. Me enseñaste que la medida de una persona no es lo que tiene, sino cómo trata a los demás cuando cree que nadie importante está mirando. Anna asintió, sintiendo la verdad de esas palabras en su corazón. Ella seguía trabajando en el Metropolitan 2 días a la semana, no porque lo necesitara, sino porque amaba el simple acto de servir a los demás. Los demás camareros se sorprendieron al principio al enterarse de su riqueza. Pero comprendieron que Anna nunca había fingido ser algo que no era. Simplemente elegía ser exactamente quien quería ser. Lo mejor, dijo Anna, ver a un grupo de adolescentes ayudar a los ancianos con la compra es ver cómo la bondad se multiplica. Cuando tratamos a las personas con dignidad, la transmiten a los demás. Crea un impacto que ni siquiera vemos. Richard asintió, comprendiendo ahora que el verdadero tesoro no había sido la propiedad de Anna ni la riqueza de su familia. Había sido su sabiduría, su compasión, su capacidad de ver lo mejor de las personas, incluso cuando no podían verlo por sí mismos. Mientras caminaban juntos por el centro comunitario, pasando por la cafetería que contrataba a personas que habían estado sin hogar y la guardería que ayudaba a padres solteros a reincorporarse al trabajo, Anna sintió la presencia de su padre en cada rincón. Así era el legado. No solo edificios o cuentas bancarias, sino las vidas tocadas y transformadas a través de simples actos de bondad humana. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tus opiniones y suscribirte para más historias conmovedoras que nos recuerdan que cada persona que conocemos libra batallas de las que no sabemos nada. Y cada momento es una oportunidad para elegir la bondad en lugar del juicio. Gracias por acompañarnos en el viaje de Anna. Hasta la próxima. Recuerda que la fuerza más poderosa del mundo no es el dinero ni el estatus. Es tratar a cada persona que conoces con la dignidad que merece.